No hubo sirenas. No llegaron blindados, ni cámaras, ni discursos preparados. Solo un hombre. El primer ministro Budrago, pisando la tierra marcada por la sangre, en plena línea de fuego de Tenco. Entró sin escolta ni espectáculo. Su presencia solitaria entre las trincheras bastó. Soldados agotados se irguieron, y por un instante, el miedo cedió. No hubo necesidad de grandes palabras. Una mirada, unas pocas frases, y la distancia entre el poder y el pueblo se acortó de golpe. Budrago lo dijo con polvo en los zapatos y la voz sin temblor. No veremos más desde lejos. No era una promesa vacía. Era un reto directo a décadas de desconfianza y abandono. Por primera vez en años, el Estado no dirigía desde un despacho seguro. Compartía el barro, el sudor y la incertidumbre con quienes arriesgan la vida a diario. La moral no solo subió, estalló. Tropas al borde del colapso sintieron que el país sí los ve, sí los honra. El rumor se expandió. Si el primer ministro puede estar aquí, hombro a hombro, ¿quién puede rendirse? Pero la apuesta era gigantesca. Si el liderazgo flaqueaba, la fe desaparecía, la nación se quedaba sin esperanza y el enemigo avanzaba. Todo pendía de un hilo: la dignidad nacional, la seguridad de las comunidades, el futuro económico y la reputación africana. ¿Puede un solo gesto encender una revolución continental? El paso de Budrago en Tenco no solo sacudió a los soldados, el país entero contuvo la respiración. Esa noche, algo había cambiado para siempre. Una escena así, digna de los grandes momentos de la historia universal, remite inevitablemente a imágenes como la de Winston Churchill visitando Londres durante los bombardeos, o la de Charles de Gaulle recorriendo las calles liberadas de París. En ambos casos, la presencia física del líder, en el corazón del peligro, se convirtió en un símbolo que redefinió la moral colectiva y el rumbo de la nación. Durante décadas, Burkina Faso fue considerado una causa perdida. Territorio de ruinas, rutas cerradas y éxodos silenciosos. Imagina Nakami y otras regiones, donde aldeas completas fueron borradas del mapa, y decenas de miles de familias huyeron, dejando atrás campos desiertos, escuelas carbonizadas y hogares sumidos en un silencio helado. El desastre no terminó ahí. En el norte y el este, la historia se repitió. Comunidades desplazadas, ciudades enteras reducidas a espectros, y la amenaza constante acechando cada sendero. El miedo se volvió la única constante en la vida cotidiana. Es como si el tiempo se hubiera detenido, congelando la esperanza bajo una capa de cenizas y resignación. En medio de este colapso, Burkina Faso quedó atado a la ayuda internacional. Organizaciones extranjeras, acuerdos de seguridad, impuestos y donaciones dictaban cada decisión. Desde la defensa hasta el desarrollo, todo llegaba empaquetado con recetas externas. El pueblo se acostumbró a observar, esperando instrucciones que rara vez nacían de su propia experiencia. Esta dependencia, a menudo bien intencionada, terminó erosionando la iniciativa local y creando una cultura de espera perpetua. Occidente analizaba la crisis y, casi siempre, subestimaba la capacidad burkinesa para cambiar el rumbo. La narrativa era repetitiva. Sin intervención foránea, el país no podría levantarse. Así, las políticas se diseñaban lejos, en despachos europeos, mientras las comunidades locales apenas podían opinar sobre su propio destino. Esta desconexión recuerda a la historia reciente de Afganistán, donde decisiones tomadas en el extranjero ignoraron la complejidad del tejido local, con resultados trágicos y duraderos. Pero lo que se juega va mucho más allá de simples mapas o estadísticas sombrías. La dignidad de Burkina Faso, su autonomía política, la seguridad de millones y el prestigio africano están bajo escrutinio. Si el país fracasa, el ciclo de dependencia se perpetuará. Si triunfa, podría encender una chispa continental. El destino de naciones enteras puede pender de la capacidad de un solo pueblo para desafiar la inercia histórica. Y sin embargo, algo distinto comienza a gestarse. Una nueva forma de liderazgo emerge.
presencia física y moral en el terreno, desafiando la resignación y despertando una unidad inédita entre Estado y pueblo. Esa chispa no solo promete sobrevivencia, puede ser el inicio de una transformación nacional real. Las historias de soldados y voluntarios trabajando juntos, compartiendo raciones, reparando escuelas y limpiando calles, empiezan a multiplicarse como un eco en todo el país. El cambio es frágil, pero su potencial es inmenso. ¿Podrá este nuevo liderazgo romper el ciclo y construir una soberanía verdadera? La pregunta resuena en cada rincón, desde los cafés de Ouagadougou hasta los campos polvorientos de Nakami. Un primer ministro en las trincheras, un capitán que entierra reglas viejas. Así comienza la tormenta. Budrago no llegó en blindados ni con escoltas. Caminó sobre el mismo lodo que sus soldados, hombro a hombro, y ese instante rompió la distancia entre líderes y pueblo. Por primera vez, el jefe del país estaba en el centro del peligro, desafiando la imagen de un gobierno lejano. La moral no solo subió, estalló. Esa imagen viralizó un mensaje nuevo, y el miedo, por un momento, retrocedió. Recordemos que, históricamente, los líderes que logran inspirar a sus pueblos suelen ser aquellos que comparten sus riesgos. Desde la marcha de Mahatma Gandhi a la sal, hasta el cruce del Delaware por George Washington. La ola creció cuando el capitán Traoré hizo lo que nadie se atrevía. Dinamitó las cadenas de dependencia que habían atado a Burkina Faso durante casi medio siglo. No pidió permiso, ni esperó instrucciones. Declaró la soberanía nacional como doctrina y lanzó un desafío claro. Burkina Faso manda, el mundo se adapta. No era solo estrategia, era un golpe psicológico. El miedo, cultivado por décadas de inseguridad y presión extranjera, empezó a diluirse ante una unidad feroz y una dignidad recuperada. Lo que antes era fractura, ahora era pegamento. La mentalidad colectiva comenzó a renovarse desde adentro, como si la nación despertara de un largo letargo. Este tipo de cambio de mentalidad recuerda a los movimientos de liberación de mediados del siglo XX, cuando países como Ghana y Argelia rompieron con el dominio colonial y redefinieron su identidad nacional a través de actos de valentía colectiva. Los voluntarios por la defensa de la patria, antes vistos como auxiliares, pasaron a ser columna vertebral de la resistencia. Ya no patrullaban al margen. Ahora ocupaban el centro del plan, defendiendo cada palmo recuperado junto al ejército. Su ejemplo prendió la chispa en comunidades enteras. En la aldea de Nambai, por ejemplo, los voluntarios organizaron patrullas nocturnas y sistemas de alerta temprana, logrando repeler 2 ataques en una sola semana y permitiendo que más de 100 familias pudieran regresar a sus hogares. Ese nuevo ánimo se tradujo rápidamente en avances. Territorios que parecían perdidos regresaron a manos burkinesas. Las patrullas cruzaron antiguos límites y aldeas como Nakami, antes fantasmas, volvieron a tener vida. El país respiraba desde sus raíces, impulsado por una convicción. Lo nuestro se defiende juntos. En Nakami, los habitantes reconstruyeron en solo 3 semanas la escuela primaria con materiales locales y la ayuda de todos los vecinos, demostrando así el poder de la acción colectiva. Pero el renacimiento también trae un riesgo gigantesco. Si la unidad falla, todo puede caerse de nuevo en fragmentación y derrota. El destino colectivo está en juego como nunca antes. Es el mismo dilema que enfrentó Ruanda tras el genocidio, donde la cohesión social fue clave para evitar una recaída en el abismo. ¿Hasta dónde puede llegar una nación que deja de imitar recetas foráneas y reinventa su camino desde el dolor y la fuerza propia? La respuesta está a punto de cambiarlo todo. El experimento burkinés desafía a los escépticos y enciende alarmas en las potencias. En el próximo acto, la reacción internacional y las grietas internas pondrán a prueba la resistencia de esta revolución. El eco de Nakami y Nambai resuena por todo el país. Aldeas reviven, ciudades se reconstruyen, y África entera observa con expectación. Lo que empezó como una ofensiva relámpago, recuperando el control en apenas unos días, se transformó en fenómeno en redes sociales.
Miles de videos muestran a soldados y voluntarios abrazando a familias, regresando a sus hogares, generando una ola de esperanza que no se veía desde hace generaciones. Sin embargo, la verdadera transformación comienza después de los disparos. En Nakami, donde la guerra solo había dejado escombros y silencio, los mercados abren de nuevo, las escuelas reciben a los niños y los campos se preparan para una nueva cosecha. Los pozos de agua se reparan, los proyectos agrícolas reviven y la esperanza colectiva brota en cada rincón. Nace la ola de reconstrucción. La seguridad ya no depende de la presencia constante de soldados extranjeros, sino de una estructura autosostenida donde comunidades, fuerzas locales y gobierno colaboran estrechamente. La economía, antes asfixiada por la violencia, empieza a respirar. Comerciantes recuperan sus puestos, agricultores vuelven a sembrar, maestros y estudiantes retornan a las aulas. El renacimiento cultural acompaña este proceso. Festivales, música y tradiciones resurgen en plazas donde antes solo hubo miedo. Es una revolución desde abajo, inspirada por el ejemplo de unidad que surgió en Nakami y Nambai. Por ejemplo, en Nakami se organizó el primer festival de la cosecha en 5 años, reuniendo a cientos de habitantes de aldeas vecinas y mostrando que la vida cultural puede ser motor de paz y cohesión. El impacto trasciende fronteras. Delegaciones de Mali y Níger envían observadores para analizar el modelo burkinés. Se preguntan si la clave está en la participación comunitaria, la independencia de la ayuda externa o el liderazgo cercano. Este interés regional sugiere un posible efecto dominó. ¿Podría esta receta de autosuficiencia y orgullo replicarse en otros países? En Níger, líderes comunitarios ya han iniciado programas piloto inspirados en el modelo burkinés, organizando comités de reconstrucción y vigilancia vecinal sin esperar directrices internacionales. Mientras tanto, en las capitales occidentales se encienden las alarmas. Analistas y diplomáticos ven tambalear viejos marcos geopolíticos que parecían inmutables. El éxito de Burkina Faso amenaza con reconfigurar el equilibrio de poder en África Occidental. Si otros países lo imitan, el papel tradicional de Occidente podría volverse irrelevante. Pero el riesgo es inmenso. Si el experimento burkinés fracasa, el país podría quedar más aislado y vulnerable que nunca. Es un escenario similar al de Cuba en 1959, cuando el giro hacia la autosuficiencia desafió el orden hemisférico y provocó décadas de aislamiento, pero también de orgullo nacional. Ahora la pregunta es si este modelo podrá sostenerse y expandirse. El corazón de la transformación apenas comienza a latir. Lo que ocurra en los próximos meses decidirá el destino de toda una generación. Las primeras señales son alentadoras. La tasa de retorno de desplazados supera el 60% en algunas zonas, y los índices de violencia han disminuido casi a la mitad en solo 6 meses, según informes de observadores locales. El futuro de Burkina Faso pende de un hilo y el mundo observa. Pronto, una prueba inesperada pondrá a prueba la fortaleza de este nuevo orden. Por ejemplo, la próxima temporada de lluvias será un desafío crucial. Si las infraestructuras recién reconstruidas resisten y las cosechas prosperan, la confianza en el modelo se consolidará. Si fallan, los viejos miedos podrían resurgir. No son solo armas. La verdadera fortaleza del siglo XXI está en la seguridad comunitaria, el emprendimiento local y el renacimiento cultural. El caso de Burkina Faso revela que la reconstrucción real exige más que discursos. Requiere 3 columnas firmes, replicables en cualquier rincón del continente. Primera columna: defensa local y autonomía operativa. Voluntarios y comunidades colaboran con el ejército, patrullando aldeas, conociendo cada sendero y cada rostro. Así, dejan de ser víctimas pasivas y se convierten en guardianes de su propio destino. Esto no solo refuerza la seguridad tangible, sino que eleva la moral colectiva y siembra autoestima. En Nakami, los comités de seguridad han logrado reducir el número de incidentes en un 80% en solo 4 meses. Segunda columna: independencia económica.
basada en industrias y mercados endógenos. Adiós a la caridad y al asistencialismo condicionado. El renacimiento de Nakami no vino de fondos externos, sino de campesinos reparando canales, jóvenes abriendo mercados y familias apostando por productos locales. Cada cebolla vendida, cada pozo restaurado, es una victoria diaria contra la dependencia y una semilla de prosperidad genuina. En Nambai, una cooperativa de mujeres lanzó una línea de productos de mijo que ya abastece a 5 aldeas cercanas, generando ingresos y fortaleciendo la economía local. Tercera columna. Revolución social y cultural. Jóvenes y mayores reconstruyen juntos, rompiendo la barrera generacional y tejiendo comunidad. Los niños regresan a las aulas, los mayores transmiten saberes ancestrales, y la cultura local revive en música y arte. No es simple nostalgia, es el cimiento de una identidad fuerte y resiliente, capaz de resistir los embates del siglo. En la escuela de Nakami, los maestros han incorporado historias tradicionales en el currículo, fortaleciendo el vínculo entre generaciones. Aquí no hay caridad, hay dignidad reconstruida desde las raíces. Cuando un pueblo se levanta por sí mismo, las cadenas de la dependencia se agrietan. Burkina Faso demuestra que la dignidad y la autonomía no se mendigan, se conquistan y se celebran. Es la diferencia entre sobrevivir y vivir con orgullo. Este principio puede apreciarse en la historia reciente de Corea del Sur, que tras la guerra apostó por el desarrollo endógeno, y hoy es un referente global de autosuficiencia tecnológica y educativa. Lo más potente de esta ola de reconstrucción es su contagio. No es una fórmula secreta. Cualquier nación africana, o del mundo, puede inspirarse en estas 3 columnas para forjar su propio camino hacia la libertad verdadera. Incluso fuera de África, países como Estonia han demostrado que la reconstrucción comunitaria y la defensa local pueden transformar una nación en apenas una generación. Si África absorbe estas lecciones, podrá escribir su destino sin tutelas. Si las ignora, el ciclo de dependencia persistirá, con nuevas cadenas y viejas heridas. La historia ofrece ejemplos de ambos caminos. El éxito de Botsuana, que apostó por la gestión transparente de sus recursos, o el estancamiento de naciones que nunca rompieron los lazos de dependencia externa. El telón se levanta. ¿Será esta ola de reconstrucción el blueprint que África espera? Lo que está por venir puede marcar el punto de no retorno. El debate ya se enciende en universidades, foros de jóvenes y comunidades rurales, donde se discute si el modelo burkinés es una excepción o el preludio de una era continental. La siguiente decisión no será solo política, sino existencial. África se asoma al umbral de su propio renacimiento o a la repetición de su historia. La disyuntiva es clara. Abrazar el riesgo de la soberanía real, con todas sus dificultades, o aceptar la comodidad relativa de la dependencia, con sus limitaciones y frustraciones. Burkina Faso no solo ha recuperado pueblos, sino que ha retomado el control de su propia historia. La próxima página aún está en blanco, esperando autores valientes. Cada acción, cada decisión, cada conversación puede ser la chispa que encienda un cambio duradero en todo el continente. Hoy asistimos a algo más grande que la reconquista de territorios. Se trata de la recuperación de la dignidad. Cada aldea reconstruida, cada mercado que vuelve a abrir, cada soldado que regresa a casa, es una declaración silenciosa. La autosuficiencia africana no es una utopía, sino una hoja de ruta capaz de inspirar a un continente entero. Si esto es posible en Burkina Faso, ¿por qué no en otros países con historias similares de dolor y esperanza? Pero nada está escrito en piedra. Cada nación africana enfrenta la decisión crucial: seguir dependiendo de modelos impuestos desde fuera, o arriesgarse a forjar un camino propio, con todo el vértigo y las consecuencias que eso implica. El precio puede ser alto: aislamiento, sanciones, incertidumbre económica. Sin embargo, el costo de no intentarlo podría ser aún mayor: renunciar a la posibilidad de escribir su propia historia. Como enseñó Nelson Mandela, la libertad se conquista afrontando el miedo, no evitándolo.
Lo ocurrido en Burkina Faso es una revolución silenciosa que nace desde abajo. La alianza entre comunidades, ejército y gobierno desafía la lógica colonial y demuestra que la soberanía real solo nace cuando la gente deja de ser espectadora y se convierte en protagonista. El mundo observa con dudas o temor, pero la señal es clara. El liderazgo transformador puede romper los ciclos históricos. En palabras de Thomas Sankara, la revolución y la liberación de nuestro pueblo serán obra de nuestro pueblo y solo de nuestro pueblo. ¿Estamos al borde de una nueva era africana o es solo una chispa efímera? Quiero saber tu opinión. ¿Podría este modelo de autodefinición replicarse más allá de Burkina Faso, o los viejos poderes terminarán imponiéndose? Comenta abajo y comparte tu visión, porque la próxima decisión no será solo de los líderes, sino de millones de personas dispuestas a arriesgarlo todo por un futuro propio. Si la era africana llega, la escribirán quienes se atrevan a desafiar la narrativa. El futuro está en tus manos. ¿Te unirás al cambio o serás espectador? Comenta, comparte y construyamos juntos la próxima página de la historia africana.